Bien, en esta oportunidad voy a explicarles acerca del siguiente tema, acerca de este tema que se encuentra acá. Understanding ROS Services and Parameters. Ok, entonces la idea es tratar este tema. En videos anteriores ya se tocaron acerca de los nodos y acerca de los tópicos. Bien, entonces ya entrando en tema, ¿de qué va, no? O sea, ahora vamos a hablar de servicios y parámetros. ¿Qué es un servicio en el contexto de ROS? Bien, ROS es como ya sabemos, es un framework. Y este framework está, bueno, lo fundamental detrás de este framework son los nodos. Los nodos se pueden comunicar a través de tópicos, ¿no? Mediante tópicos. Pero los nodos también se pueden comunicar a través de servicios, ¿ok? Entonces, los nodos aquí van a funcionar como un servidor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder hacer consultas, es decir, requests, y vamos a recibir respuestas, ¿de acuerdo? A los nodos. En este caso no es un servidor como tal, sino es un nodo, ¿no? Y aquí como que el nodo puede ejecutar un servicio, es lo que nos dice acá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer consultas? ¿Cómo podemos enlistar cuántos nodos hay? ¿Cómo podemos saber de qué tipo es ese nodo? Es decir, qué tipo de información podemos nosotros recibir, qué tipo de información podemos enviar, cómo podemos encontrar o filtrar este, servicios, dependiendo del servicio que nosotros queremos ejecutar. Entonces, todo esto lo podemos ejecutar a través de ROS Service. ROS Service nos permite ejecutar un conjunto de comandos, ¿de acuerdo? ROS Service nos permite enlistar, ejecutar este, aquí ejecutar servicios, imprimir qué tipo de servicio, buscar servicio, y así como las preguntas que hace rato estaba mencionando. Bueno, ROS-Service nos permite resolver esas preguntas. Bien, entonces vamos a empezar a utilizar ROS-Service ahora mismo. Aquí ya tengo iniciado ROSCore. ¿Ok? ¿Cómo se inicia ROSCore? ROSCore es lo primero que debes ejecutar cuando vas a trabajar con ROS. ¿Cómo se ejecuta ROSCore? Aquí tienes que escribir ROSCore simplemente. Lo voy a iniciar de nuevo. ROSCore. Ya está. Ya se inició de nuevo, ¿no? Tienen que escribir eso como primer paso. Bien. Entonces vamos a empezar a listar. ROS Service List. Ok. He ejecutado ROSCore y ahora le he preguntado ¿cuántos servicios existen? Y él me ha respondido. Existen estos dos tipos de servicios. Ese de aquí y ese otro de acá. Digo bacán. Ok. Entonces mi pregunta es, ¿y siempre van a haber sus servicios o van a haber más servicios? ¿De acuerdo? Y la respuesta es que van a haber más servicios. Van a haber más servicios y eso depende de cuántos nodos se estén ejecutando. ¿Por qué? Porque estos nodos son los que van a correr esos servicios. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ejecutar turtlesim. ROS run turtlesim turtlesim-node. Bien, aquí tenemos un nodo, acabamos de ejecutar un nodo y este nodo está ejecutando esta simulación. Bien, ahora, si nosotros venimos para acá y volvemos a consultar cuántos servicios hay, podemos observar que ahora hay más servicios. Es decir, a este nodo que acabamos de ejecutar está ejecutando por detrás servicios, ¿no? Podemos observar que aún se mantienen los anteriores, están por aquí, pero han aparecido nuevos servicios. Está bien, está bien.
¿Cómo podemos enlistarlo? Pues utilizando este comando rosservice list. Ya está. Para eso sirve nada más rosservice list. ¿De acuerdo? Para eso nada más sirve rosservice list. Muy bien. Por ejemplo, se me ocurrió una pregunta y es, por ejemplo, si yo empiezo a ejecutar un montón de nodos, ¿cómo yo sabría qué tipo, qué servicio está asociado a un determinado nodo? Porque habría un montón de nodos. Entonces, ¿cómo podría yo distinguirlo? Porque si yo aquí en listo, o sea, aquí aparecen todos los servicios. No me aparece, mira, este servicio pertenece a este nodo, este otro servicio pertenece a este nodo. Entonces, la forma de determinar qué servicios pertenecen a determinado nodo, pues se puede responder de la siguiente forma. Nosotros podemos enlistar rosnode info aquí y ejecutar turtle sim. Entonces, si nosotros aquí queremos consultar la información de turtle sim, de este nodo, aquí nos va a imprimir cierta información. Y podemos observar que en esa información incluyen los servicios que este nodo, ¿no? Me permite ejecutar. Aquí está. Y bueno, así podemos determinar qué servicios le pertenecen a un determinado nodo, ¿no? Ahora, luego de esto, vamos a pasar a rosservice_type. ¿Qué es rosservice_type? Bueno, nosotros para ejecutar un servicio, rosnode_list, perdón, este es el rosservice_list. Ahí está. Nosotros para ejecutar un servicio necesitamos, en primer lugar, el nombre del servicio. Ya tenemos el nombre, ¿cómo lo determinamos? A través de este comando. Pero, además de eso, necesitamos argumentos. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo determino esos argumentos? ¿No? ¿Cómo yo determino esos argumentos? Bien. Existen formas de determinar esos argumentos. Observen. Si yo escribo aquí rosservice, aquí me da algunos comandos, ¿no? Y me dice más o menos de qué va el rollo. Miren, rosservice args me permite imprimir los argumentos de un determinado servicio. Es decir, si yo escribo aquí rosservice args y aquí le indico un determinado servicio, por ejemplo, el servicio kill, él me dice, el argumento que tú me debes entregar a mí es name. Vale. Por ejemplo, si aquí le pregunto, ¿qué argumento le debo entregar al servicio clear? Me dice, nada. No tienes que entregar nada. Ya. Entonces, cuando yo lo ejecute, no le tengo que entregar ningún argumento. Está bacán. Los service args spawn. Me dice, tú tienes que entregarme x, y, z y name. Vale. Y yo me pregunto ahora, ok, estos son los nombres de los argumentos. Pero ¿cómo yo puedo conocer qué tipo de elementos son? Es decir, x es un entero, es un flotante, z es un entero, un flotante, name ¿qué es? ¿Es un string? ¿Una cadena de caracteres? ¿O son listas de cadenas de caracteres? Bien, para poder responder esa pregunta, podemos apoyarnos de algunos comandos aquí, como por ejemplo rosType, y por aquí está otro comando, rosservice_show. A ver, vamos a primero probar con rosservice_show, ok, rosservice_show, así me parece que es. Y a ver, ok, no se puede simplemente. Entonces, tenemos que apoyarnos fundamentalmente de rosservice_type. Bien, tenemos que apoyarnos de rosservice_type. Rosservice_type me va a permitir determinar de qué tipo de dato es el que voy a tener que entregar. Por ejemplo, a kill, rosservice_type kill. Aquí me dice que kill, el tipo de dato es kill, así simplemente. Yo digo, ok,
pero cómo está compuesto. Para saber cómo está compuesto, ROS service show. Escribo ROS service show. Ok, ROS service show. ROS service show. Ahí está, muy bien. Y aquí me dice, tú tienes que entregar un string. Tú tienes que entregar un string. Ahí ya. Entonces el argumento que yo debo entregarle, que yo debo entregar cuando ejecuto el servicio kill, es un string, ¿no? Es decir, este nombre que estaba por acá, este nombre, este argumento llamado nombre, es de tipo string. Ah, ya, bacán. Entonces ya sabemos cómo podemos conocer el nombre de los argumentos y también cómo podemos conocer el tipo de dato que va a recibir ese nombre, ese argumento. ¿Ok? Ese argumento. Vamos a, vamos a, vamos a, por ejemplo, aplicarlo a otro. Por ejemplo, yo tengo ROS service args spawn. Me dice, tú me tienes que entregar. Estos son los argumentos que tú me tienes que entregar. Yo digo, ok. ¿De qué tipo son? Porque no puedo, o sea, yo necesito conocer ese tipo, ¿de acuerdo? Eh, entonces, yo puedo escribir type barra spawn y aquí, para que me lo muestre, ROS-service shown. ROS-service show. Ahí está. ROS-srv show. Y aquí está. Aquí está. Me dice, tienes, me dice, el parámetro x es de tipo flotante. El parámetro y es de tipo flotante. El parámetro theta es de tipo flotante. Y el parámetro name es de tipo string. Ah, ya. Está bien, está bien. Por ejemplo, aquí vamos a observar para otro, para clear, por ejemplo. Para clear. Service args. Por ejemplo, hace rato había escrito esto y no me apareció nada. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo type? Type clear. Y aquí le digo que me muestre los show. No me aparece nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que clear no recibe ningún argumento. Y aquí podemos comprobarlo. Porque aquí no me indica nada. No me indica nada. Eso quiere decir que no recibe ningún tipo de argumento. Bien. Simplemente lo que debemos hacer cuando llamamos a clear es llamar a clear. Y no indicarle nada más. Bien. Aquí ahora vamos a ahondar un poco más en... A ver, que ya sabemos cómo determinar qué tipo de argumento, ya sabemos cómo enlistar los servicios, ¿no? Ya podemos determinar el tipo de argumento de cada de los servicios, ya sabemos cómo determinar qué servicios están asociados a un determinado nodo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo ejecuto servicios? ¿Cómo ejecuto los servicios? Porque, ok, ya sé todo eso, pero aún no sé ejecutar servicios. Está bien. Los servicios se ejecutan mediante este comando, service call. Entonces, ¿qué parámetros recibe service call? Recibe dos parámetros. El primero es servicio, es el servicio en sí mismo, es decir, este dato, este dato, este dato, ¿no? El nombre del servicio. Y luego recibe los argumentos de dicho servicio. ¿Ok? Bien. Aquí, por ejemplo, me da un aquí me da un ejemplo. Pero no se nota la idea. Entonces, para entender mejor la idea, aquí voy a ejecutar, bueno, ya está ejecutado la simulación esta de la tortuga. Y para mostrarles la idea, por ejemplo, voy a ejecutar el servicio spawn. Ok, voy a ejecutar el servicio spawn. Voy a hacer esto más chiquito. Voy a bajar esto. Ahí está. Aquí. Bien. Vamos a ejecutar el service call spawn. No, call spawn. Call spawn. Para spawn nosotros necesitamos, aquí lo voy a faltó esto. ¿Qué necesitamos? Voy a investigar. Args. Necesito x, y, teta y el nombre.
Bacán. Entonces X, yo ya sé que es flotante porque hace rato lo consulté. Entonces aquí voy a poner un flotante. Aquí otro flotante. Teta, otro flotante. Y name no le voy a poner name. O voy a ponerle un name, por ejemplo, Percy. Ya está. Los service args. Lo ejecuto, ¿no? Call. Usando raw service call. Ahí está. Apareció una tortuga y el nombre de esa tortuga es Percy. Bacán. Ok. Y bueno. Ya está. Esa es la idea. Es decir, de esta forma hemos ejecutado un servicio. Hemos ejecutado un servicio. Por ejemplo, vamos a ejecutar otro servicio. Vamos a ejecutar el servicio kill. Vamos a ejecutar, perdón, el servicio kill. Acá. Kill, 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 kill. Pero nosotros para ejecutar un servicio necesitamos conocer algunos datos. Como qué argumentos me necesito escribir, ¿no? Entonces, para determinar eso, aquí argskill me es el nombre. Bueno, yo ya sé que el nombre es un string. Entonces, yo lo que voy a hacer es borrar alguna tortuga. Yo ya sé que esta se llama Percy. Yo sé que esta de aquí se llama Turtle1. ¿De acuerdo? Así que voy a borrar a Turtle1. Turtle1. Service call kill Turtle1. Ya está, desapareció. Desapareció. Acabo de ejecutar otro servicio. Bien. Por ejemplo, ahora voy a ejecutar un nodo, no un servicio, un nodo. ¿Ese nodo cuál es? Bien. Yo quiero que mi tortuga, la que se encuentra aquí, aquí lo voy a ejecutar. Esta tortuga que se encuentra aquí se mueva. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo sé que si ejecuto este nodo que se encuentra acá, voy a poder modificar la posición de la tortuga, ¿no? Bien, tal parece que no se mueve. Control C. Voy a recuperar la tortuga anterior. Los service call spawn. Y aquí, no sé, 0, 1.0 o mejor 5.0, 5.0, 5.0, 0 y aquí turtle1, turtle1. Ahí está el turtle1. Ahora si yo aquí modifico la posición de esta tortuga, podemos observar que aquí con el uso de este nodo, nosotros mediante el teclado, las flechas del teclado, podemos modificar esa posición. Y podemos observar que ahí como que se traza la trayectoria sobre el fondo. Bien, entonces, ahora, por ejemplo, ¿para qué sirve este servicio clear? Bien, de la misma forma que en los casos anteriores, nosotros simplemente lo que hacemos es service call y aquí indicarle el servicio que queremos ejecutar, que es clear. Como ya saben, bueno, como hemos visto, clear no recibe parámetros. Así de simple, no recibe parámetros. Entonces yo ejecuto esto, ahí está. Eso es lo que hace clear. Simplemente borra la trayectoria. Borra la trayectoria, limpia el fondo. Y pues bueno, esa es la idea más o menos del uso de este llamado ROS Service. Ahora voy a hacer uso de ROS Param. ¿Para qué sirve ROS Param? Bien, pues resulta que existen parámetros, ¿de acuerdo? Dentro del servidor, por así decirlo. Entonces, estos parámetros nosotros los podemos modificar. Nosotros podemos modificar estos parámetros, consultar el valor de estos parámetros, podemos cargar estos parámetros desde un archivo que ya existe, podemos borrar parámetros y cosas así. Podemos enlistarlos también. Entonces, la idea es ver más o menos. Por ejemplo, nosotros podemos modificar un parámetro.
de esta simulación. De acuerdo, podemos modificar un parámetro de esta simulación. Por ejemplo, ese parámetro va a ser el fondo. El fondo. Vamos primero a ver rosparam list. Bien, estos son todos los parámetros, ¿de acuerdo? Todos los parámetros que nosotros podemos modificar. Algunos de ellos están directamente relacionados con esta simulación. ¿Cuáles son? Estos que se encuentran acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque empiezan con TurtleSim. Así de simple. TurtleSim. Bien. Ahora, ¿cómo los modificamos? ¿Qué comando utilizamos? Podemos utilizar rosparamset para modificarlos. Vamos a observar cómo se hace. Entonces nosotros escribimos rosparamset y aquí lo que hacemos es indicarle el nombre del parámetro. TurtleSim background-b, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Va a modificar el azul de este fondo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podemos colocarle un azul de 10 para poder para que en la simulación se haga presente esta modificación. Nosotros tenemos que utilizar los service call clear. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí podemos observar que hemos modificado el azul, le hemos bajado, y como consecuencia el fondo aquí se ha vuelto más verde. Nosotros también podemos modificar el verde. Simplemente lo que hacemos es aquí decirle green, ¿de acuerdo? De B le puse G, simplemente eso cambió. Lo coloco, es decir, lo seteo. Y aquí llamo esto. Ya está. Como podemos observar, ahora se puso medio marrón. Al marrón lo podemos entender como un rojo muy oscuro, ¿no? Podemos nosotros también modificar el marrón. Bueno, más bien dicho, el rojo, el canal rojo. Entonces aquí seteamos eso, lo hacemos vigente y ahora podemos observar que está prácticamente negro. Claro, tiene sentido. Porque, bueno, eso ya es una propiedad de los colores. Pero bueno, más o menos podemos darnos cuenta de que existen parámetros que nosotros podemos modificar, ¿de acuerdo? Utilizando este comando rosparamset. Esa es la idea. Bien, nosotros no solo podemos setear, también podemos consultar. Es decir, preguntarle, por así decirlo, al ese de acá, al llamado parameter server, ¿de acuerdo? Parameter server, le podemos consultar cuál es el valor de un determinado parámetro. ¿Cómo así? Lo que hacemos es, en lugar de decir set, ponerle get y no indicarle ningún aquí argumento. Ahí está. Como pueden observar, si nosotros vamos haciendo esto en cada uno de los canales, nos va a indicar que todos están en valor 10. Y ya está. Ahí está, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí hacemos un rosparam get y le indicamos simplemente el slash, esto nos va a mostrar el contenido de todo el parámetro, de todo el parámetro server. Ahí está. ¿Qué contenido se encuentra dentro de este parámetro server? Pues está la distro del ROS que estamos utilizando. Yo estoy utilizando ROS Melodic. Algunos datos acerca del lugar donde se está ejecutando. Y por ejemplo aquí al último me indica los parámetros del TurtleSim. El background de color azul, background verde, background rojo. Bien. Entonces, nosotros lo que podemos almacenar toda esta información y eventualmente utilizarla en otra simulación. ¿Cómo podemos almacenar dicha información? Aquí me indica que para nosotros escribir todos los parámetros en un archivo
.iaml, podemos utilizar este comando, rosparamdump, veamos, ¿no? Rosparamdump params.yaml. A ver. Bien, podemos observar que se acaba de, no sé, ejecutar. Vamos a ver. Aquí está. Params.yaml. Bien. Y que nosotros podemos cargar este archivo dentro de nuevos namespace. Ok, dentro de nuevos namespace. Por ejemplo, copy-turtle. ¿Y cómo lo podemos cargar? Lo podemos cargar mediante el rosparam load params.yaml, aquí copy-turtle. Y nosotros podemos, por ejemplo, aquí los param get, y aquí le podemos consultar acerca de copy turtle. Bien, y aquí en copy turtle tenemos la misma información que tenemos. A ver, aquí está, a ver. Aquí podemos observar que existen dos, por así decirlo, dos namespaces. Este de aquí que era el original y este de aquí que ha sido el que se ha creado recientemente, el de copy turtle. Bien, esa es la idea entonces detrás de servicios y parámetros, o sea, en general, ¿no? La idea va por ahí. Hay parámetros dentro de un parameter server que nosotros podemos modificar. Estos parámetros están asociados a, por ejemplo, aquí a los nodos que estamos ejecutando. Y tenemos servicios. Estos servicios son otra forma en la que los nodos pueden comunicarse a través de peticiones y respuestas. Y fundamentalmente utilizamos el comando rosservice para administrar los servicios y el comando rosparam para administrar los parámetros eh, del parameter server. Y bueno, esa es la idea. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.